hoy me gustaría que hiciéramos una pausa. Los que ya conocen este canal saben que aquí normalmente vamos a hablar sobre investigaciones, sobre datos duros y temas complicados. Pero hoy quiero que sea diferente. Hoy quiero hablar sobre algo que siento que estamos perdiendo como sociedad y sobre todo como hombres. Nuestra humanidad y nuestra capacidad de asombro, así como también la capacidad para pedir ayuda. Y para poder empezar, quiero primero ser completamente transparente contigo. Con esto lo que yo busco es intentar despertar algo de conciencia, principalmente para los hombres que puedan estar viéndome. Este video yo lo voy a usar como una catarsis que necesito hacer. Si bien yo soy un profesional de la salud, mi ramo es la nutrición. Yo no soy un psicólogo o un terapeuta, ni tampoco voy a venir a darte un diagnóstico de algo. Yo lo que quiero es que esto sea una plática, como una plática de amigos, porque lo que voy a hacer va a ser hablarte desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he visto, y también te voy a dar algunos datos que son un poco incómodos. La idea para este video nace de que hace 3 años, por estas fechas, yo perdí a uno de mis amigos. Él se quitó la vida y está cumpliéndose un aniversario más de todo eso, y hay cosas que yo ya no quiero seguir guardando. Por eso este video está hecho especialmente para nosotros, para los hombres, porque muchas veces el mundo nos ignora, nos da por seguros y la gran mayoría de personas ni siquiera dimensiona lo que podemos cargar, lo que hemos pasado o lo que tenemos que hacer para alcanzar algunas metas. Este canal lo inicié justamente por eso, por el tipo de vida que me tocó vivir, porque desde niño yo viví rodeado de injusticias, de violencia y hasta de muerte. Ya no hay algo que me impresione. Difícilmente llego a sentir algo cuando hay cosas fuertes. Me terminé endureciendo, me acostumbré. Y lo peor es que quienes me rodeaban me alimentaban más a ser así. Porque yo crecí pensando que eso es lo que era ser un hombre. Era ser duro, ser fuerte. Pero más bien me terminé haciendo apático, indiferente, insensible. Creía que eso era ser fuerte. Me decían que ser un hombre era aguantar todo, que era cargar con esos traumas fuertes que vi en mi niñez, con esa violencia, con la gente que llegué a ver desmembrada, con la gente que llegué a ver que acribillaron frente a mí. Lo cargué por años y me terminó afectando. Terminaba soñándolo cuando recién pasó. Yo crecí de esta manera toda mi vida, y cuando fui más grande, inicié una terapia, y ahí fue cuando me diagnosticaron con depresión, ansiedad y con estrés postraumático. Crecí siempre con esa paranoia de tener que cuidarme y de ver peligro en todo. Con los años, eso terminó sumándose a mis vivencias, a las decepciones, a los dolores, los fracasos. Me terminaron haciéndome sentir hueco. Me sentía vacío, muerto. Y tengo que admitir algo aquí. Yo también intenté acabar con todo. Por eso hoy siento que tengo que dejar un mensaje para ustedes, para quien sea que me esté viendo y le pueda servir, que espero a alguien le pueda servir. Porque con el tiempo, creo que llegué a un punto donde pude funcionar, donde me enfoqué en poder recuperar mi humanidad, en recuperar mi alma. Y me doy cuenta de que hoy mucha gente justamente ha perdido eso, la humanidad, la espiritualidad, su alma, la empatía y esa capacidad de asombro. Y lo peor que podemos hacer es caer en ese error, en terminar volviéndonos seres huecos. Estos temas suelen ser muy complicados de hablarse, pero a veces los números llegan a decir lo que nosotros no nos atrevemos a decir en voz alta. Y esto lo digo porque si vemos las cifras oficiales de México, a simple vista las estadísticas parecen decir que los hombres no nos deprimimos o que nos deprimimos menos. Pero según la encuesta nacional de bienestar autorreportado, el 9.1% de los hombres adultos de México han declarado sentir depresión la mayor parte del tiempo. Y esto es frente a un 16.3% de mujeres. Históricamente, de casi 35 millones de mexicanos que han reportado sentir depresión alguna vez, 14.48 millones son hombres. Esto lo que dicen no es que no nos afecte, es que simplemente no lo decimos. Porque de los casos de depresión que sí llegan a los centros de salud, somos solo el 22% los que sí pedimos ayuda. Pero somos más del 80% de los que deciden que ya no pueden más
y terminan con su vida. Más específicamente, somos el 81.1% de los que deciden terminar con todo. Si puedes dimensionar el contraste, ¿verdad? La tasa de mortalidad termina siendo de 11.4 hombres por cada 100.000 habitantes, frente a solo 2.5 de mujeres. Esto ya no es solo una diferencia de números, esto ya es una emergencia que nos está gritando que no estamos ante una depresión normal, sino ante una depresión silenciosa y una que es una emergencia. Todos estos hombres estaban entre los 20 y los 49 años, justo en la etapa donde supuestamente deberíamos tener todo bajo control. Aquí me gustaría preguntarte algo, y me gustaría que lo escribieras en la caja de comentarios, antes de seguir con el video, para que después puedas ver tu respuesta y decirme si de verdad sigues pensando lo mismo. Pero la pregunta es, ¿de verdad crees que sentirte abrumado, sobrepasado por la vida al punto de romperte y de llorar, te hace menos hombre? Para responder te voy a dar unos 5 segundos para que lo pienses y lo escribas aquí en la caja de comentarios. Bien, si ya lo escribiste, lo pensaste o respondiste en tu cabeza a la pregunta, ahora quiero que hablemos de la imagen del hombre perfecto, de ese arquetipo que nos han vendido toda la vida. Pero antes, necesito hacer un paréntesis importante. Aquí no hace falta que seas religioso. Yo no estoy intentando convencerte de ninguna creencia. Lo único que busco es usar un ejemplo histórico y cultural que ya ha marcado a millones de personas durante siglos, y sobre todo, un ejemplo en el que al menos yo sí creo de verdad, porque estoy hablando de Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, en el versículo 35, hay una frase muy corta, pero muy fuerte que tiene la Biblia, y es: y Jesús lloró. Jesús, el hombre que muchos consideran el mayor ejemplo de masculinidad en la historia, llorando. Y ojo, él no llora por debilidad, él está llorando por empatía, porque se rompe al ver el dolor que tienen María y quienes están llorando la muerte de Lázaro. Él llora porque siente profundamente. Y aquí, en este punto, te vuelvo a preguntar, viéndote directamente, ¿Jesús fue un mal ejemplo de hombre por haber llorado así? Porque este es exactamente el punto al que quiero llegar. Hoy en día la idea de lo que significa ser un hombre está muy mal enfocada. Nos venden que ser un hombre, prácticamente ser una piedra, es no sentir, no mostrar debilidad, no mostrar vulnerabilidad y no flaquear nunca. Pero mira, el arquetipo más grande que tenemos de lo que es ser un hombre combina una fuerza brutal, una ética inquebrantable y una masculinidad firme, pero sobre todo la mezclaba con nobleza, con vulnerabilidad y con emociones al mismo tiempo, y él las expresaba sin vergüenza alguna. Y esta no es la única ocasión en la que podemos ver algo así, porque imagínate por un segundo al hombre más fuerte que has visto, al Hijo de Dios mismo, sintiendo terror, cansado hasta los huesos, se siente sobrepasado y desea con todas sus fuerzas no tener que pasar lo que viene. Eso lo vemos un poco más adelante en la historia del huerto del Getsemaní. Para esto hay que ir a San Mateo en el capítulo 26, donde encontramos a Jesús haciendo una confesión muy dura, pero muy honesta. Y es: mi alma está muy triste hasta la muerte. No creo que pueda hacerlo, Padre. Me estás pidiendo demasiado, no puedo. Aquí él no está fingiendo fortaleza. Él no dice estoy bien y no pasa nada. No se traga el dolor. No lo hace para no preocupar a los demás. Él reconoce abiertamente que su alma está al borde de un abismo.
una tristeza tan profunda que parece que lo va a matar. Y en ese punto de quiebre, se hinca y ora 3 veces: Padre mío, si es posible, aparta esta copa de mí, pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres, como sea tu voluntad. Deja que pase de mí. Que haya alternativa, Padre. Si así lo quieres. Si estás dispuesto, que pase de mí esta copa. Esto lo hice 3 veces, porque siente el peso aplastante de lo que viene, siente el rechazo, el abandono, un dolor físico. Ahí, en ese huerto, su humanidad queda completamente expuesta. Tiene miedo, sufre y está sintiéndose totalmente vulnerable. Y de verdad, esto te lo digo, porque esa oscuridad tan intensa, tan asfixiante que describe, cualquiera que haya estado metido en el hoyo que es la depresión, la puede reconocer al instante. Pero lo importante aquí no es eso. Lo importante aquí es que él, aún sintiendo todo ese terror, Jesús decide aceptar su realidad y decide seguir caminando, con miedo, con dolor, pero con determinación para seguir avanzando y afrontar lo que sea que venga. Y te pongo este ejemplo sobre la mesa porque nadie en su sano juicio podría decir que Jesús no era un verdadero hombre. Al contrario, nos muestra lo que realmente significa ser uno. Y esto no significa no sentir dolor nunca, no significa nunca querer que pare el sufrimiento, ni tampoco significa estar libre de pensamientos oscuros. Ser un hombre significa tener el valor de decir: esto me está matando por dentro, pero aún así, aún con el alma rota, poder levantarte y seguir caminando. Puedes pedir ayuda si es necesario, pero no dejas de avanzar, aunque sea a través de un lugar muy oscuro, aunque sea con miedo, pero que sea con el propósito de salir de ahí, porque como llegan a decir, nadie se detiene a descansar en el infierno. Así que si tú, que me estás escuchando y me estás viendo ahorita, sientes que estás atrapado en esa oscuridad, si la depresión te está hablando al oído, todos los días te dice que lo más fácil es terminar con todo, por favor, espérate un segundo y mira este ejemplo. Y lo remarco con toda claridad, no te lo digo de forma religiosa, porque ni siquiera yo me considero una persona religiosa. Yo te lo digo de hombre a hombre, porque al final, eso es lo que él fue, un hombre, uno como tú y como yo. Y si no crees en lo divino, está bien, no lo hagas, pero entonces, toma ese ejemplo como humano. Él sintió ese mismo vacío, ese mismo terror y la misma desesperación que tú y yo hemos sentido, y aún así decidió continuar. Tú también tienes el derecho de decir que ya no puedes más, tienes el derecho de pedir que te quiten la carga de encima, porque esa es la verdadera fuerza de la masculinidad real, aceptar tu dolor, pero aceptarlo con honestidad, y aún así decidir seguir adelante de todas formas. Muchas veces tenemos la idea de que la depresión es estar tumbado llorando nada más, no levantarte en todo el día, pero seamos sinceros, para nosotros como hombres, la depresión es muy diferente. Entonces, ¿estaba en la luz? Bien. Tú sabes. No estaba ahí. Tampoco es que te importara que yo hubiera... ¡Fíjate lo que dices, niño! Hasta que acabe nuestro viaje, uno de los dos debe mantenerse centrado. No confundas mi silencio con ausencia de duelo. Llora a tu manera, y yo haré lo mismo. Lo lamento. No me di cuenta. No, lo entiendo. No conoces mis modos. Sé que no ha sido fácil. La depresión en los hombres se ve así. Es un enemigo mucho más silencioso. Es casi invisible porque suele ser de tipo funcional. Y es que seguramente tú has escuchado esta frase, o incluso te la has repetido tú mismo varias veces. Una mente ocupada no tiene tiempo de deprimirse. Se ha convertido casi en un mantra personal. Nos llenamos de trabajo, de pendientes, gimnasios, salidas,
de muchas distracciones. Creemos que si ignoramos suficiente nuestra mente, la oscuridad y el vacío nunca nos va a abordar. Pero tú y yo sabemos la verdad. No importa qué tan productivos podamos ser por fuera, cuando no hay ruido, cuando ya no nos movemos y estamos a solas con nuestra mente, el vacío aparece, está ahí, esperándonos. Lo más vergonzoso de esto es que creyeras que serías algo más que un don nadie. Espera, ¿en serio crees que a ellos les importas? Tú no le importas a nadie. Y lo peor y lo que más problemas puede provocar ahora es que desde afuera podemos aparentar que tenemos todo. Un buen trabajo, amigos, pareja, y aún así seguimos sintiendo un vacío, porque vemos cómo el mundo sigue de manera normal, pero nosotros nos desconectamos, sentimos que ya no encajamos en ningún lado. Y si eso nos pasaba a nosotros, en este punto, las generaciones actuales de hombres tienen un problema mucho más fuerte, y uno que es muy ignorado. Y aquí hay que hablar de las redes sociales. Aquí ellos están más expuestos a temprana edad, al consumo constante de vidas falsas, de vidas planificadas y plastificadas, de gente que aparentemente ya tiene la vida resuelta. Algo que de repente empieza a alimentar la idea de que vas tarde, que estás estancado, que te estás quedando atrás, o incluso que eres un fracaso. Terminas comparándote a ti con una vida falsa, con una mentira. Y eso solo alimenta la voz de tu cabeza que te dice que no vales nada, que te dice que poco a poco tienes que ir terminando con todo. Esto lo que termina provocando es la completa desconexión con tu propia vida y con el mundo. Entras en un estado en el que estás físicamente presente, estás ahí, pero tu mente no está. Estás apático, te sientes hueco, eres como un autómata, algo que siente que no encaja en el mundo. Y eso te empuja poco a poco hacia aislarte. Se vuelve un disfraz, una prisión que te miente y te dice que es una zona segura. Poco a poco dejas de interactuar, dejas de salir, te encierras buscando esa seguridad, pero no es real. Porque aquí es donde tu mente aprovecha y empieza a convencerte de que no tienes a nadie, de que estás solo. Pero déjame decirte algo que quiero que tengas muy muy presente. Nunca estás completamente solo. Esto yo lo aprendí a la mala. Cuando yo quise cometer este acto de terminar con todo, yo pensaba eso. Yo lo fallé, al final no tuve éxito y de ahí comencé otro camino. Comencé a encontrar sentido, me apoyaron mis amigos, personas, mi madre. Pero esto no fue lo que me hizo ver que en esa situación yo no estaba solo. Yo lo vi cuando perdí a mi amigo, el que sí terminó con su vida. Cuando vi lo que pasa después de que acabas con todo, ahí vi a mucha gente llorando, amigos en común, familia, gente que lo quería. Vi lo que queda después de que uno hace esto. Este cariño que nuestra mente nos hacía ignorar, el cariño que nos decía que no existía. Por eso, ahí, lo vi al estar del otro lado, con cómo mi mente me engañaba, cómo me hacía creer que yo estaba solo en esa situación. Mi amigo no estaba solo, pero su mente le ganó. Tú no dejes que esa voz te convenza y te termine ganando. No dejes que eso pase. Es aquí donde yo quiero hacer énfasis en la salud mental. Y no me refiero a esa versión de redes sociales superficial que nos venden en todos lados de mantente ocupado, distráete, sé positivo. No, esa mierda no sirve de nada. Yo hablo de la salud mental real, la que empieza en el momento exacto en el que dejas de correr de tus ideas, cuando dejas de ignorar a tu mente, cuando ves esa oscuridad de frente y afrontas lo que sientes y aceptas lo que sientes. Pero sobre todo, aceptas que eso tiene una salida y que estás a tiempo de mejorar esa situación. Desde hace unos años entramos en la era de los coaches de masculinidad, que no son más que gente que repite el mismo discurso barato de que llorar no es de hombres, de que las emociones son de débiles, o de que debes encajar en ese molde que ellos dictan, pero que al final terminan siendo simples cajas vacías, gente que quiere aparentar ser un hombre cuando no lo es. Pero la verdad, ese problema ya es viejo.
Hay una frase muy fuerte de Jung: la soledad no viene de no tener a nadie alrededor, sino de no poder comunicar lo que nos parece importante. Porque aquí hay hombres que dejaron de hablar, que dejaron de llorar, y no por fortaleza, sino por adoctrinamiento. Un día alguien les hizo creer que eso era de poco hombre, que hablar era señal de incompetencia, y muchas veces esa persona fue su propio padre, fue su madre, sus amigos, incluso su pareja, o hasta pudimos haber sido nosotros mismos. Muchos de nosotros crecimos con esa idea de que ser un hombre es aguantarlo todo, sin mostrar cansancio, que no hay que pedir ayuda, que tenemos que ser indiferentes, duros, fríos, pero eso terminó siendo una piedra en nuestro camino. Nos distorsionó por completo. Terminamos confundiendo la dureza con una fortaleza y la madurez con la represión emocional. Como vimos al principio, Jesús no era eso, y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de lo que un hombre debe llegar a ser. Porque la verdadera fortaleza no se construye con humillaciones, no se construye el carácter reprimiendo lo que sientes, no se construye con insultos o aguantando como piedra. La fortaleza está en entender que está bien caer, que está bien sentir y que está bien dejar que algo duela. Pero que aún con eso no hay que quedarse tirados, hay que levantarse, hay que hacerlo sin fingir que no dolió el golpe y seguir caminando. Eso es lo que de verdad te hace fuerte. Antes de cerrar, quiero compartirte algo que se me ha quedado grabado por años en la mente y que me ha hecho pensar mucho, porque es una frase que viene de uno de mis juegos favoritos, que es Call of Duty, y viene del sargento Frank Woods. Y sí, yo sé que suena raro sacar un videojuego en un tema tan serio como este, pero escúchala bien y reflexiónala. Mire, los muertos no sufren. Es un privilegio de los vivos. Esta frase esconde una verdad muy dura, especialmente cuando estás en el fondo del pozo, cuando la depresión te arrincona y te intenta convencer de que lo mejor es dejar de existir, cuando te hace creer que la nada es mejor que seguir sintiendo dolor. Pero piensa esto, ese dolor que te está destrozando por dentro es la prueba irrefutable de que sigues vivo. Los muertos ya no sienten, y sentir, aunque sea algo que duela y aunque sea un infierno, es, por muy irónico que suena, un privilegio para los vivos. Porque ese dolor no es tu enemigo final, es una alarma, es tu mente, es tu cuerpo gritando que algo tiene que cambiar, que es momento de que te muevas. Tienes que hacer ese esfuerzo, y aunque cuesta mucho, sal, camina, despéjate de lo ajetreado del día, intenta conectar de verdad con el entorno, porque mientras más lo intentas, mientras más te relacionas, puedes conocer más perspectivas, más personas, nuevas ideas, gustos. Poco a poco puedes ir encontrando y descubriendo un propósito. ¿Qué es eso que sientes que has perdido? Siempre ten en mente que no estás completamente solo, por más que esa voz te diga lo contrario. Y no solo se trata de que hagas esto que dije. Por favor, también considera mucho buscar ayuda profesional. Aunque sea, busca ayuda con tu gente cercana, porque eso no es debilidad. Al contrario, es de hombres inteligentes. Eso muestra mucha inteligencia, porque eres un hombre que quiere recuperar el control de su vida. Apóyate en profesionales, en tus amigos, en la familia, en la fe, en la espiritualidad, porque eso es la mejor manera de encontrar certeza, y la certeza es la mejor manera de tranquilizar una mente inquieta. Hazlo con cualquier cosa buena que te dé fuerzas para seguir, pero no caigas en vicios, ni tampoco desperdicies tu vida buscando ignorar todo lo que sientes. La salud mental no se trata de callarte y reprimirte, tampoco se trata de mantenerte ocupado para no pensar y para ignorar a nuestras ideas. Se trata de hablar, de sanar y de encontrar un equilibrio real entre lo que es fuerza, fortaleza y emoción. Hoy quise hacer este video un tanto distinto a lo que suelo subir. Más que nada es en memoria de mi amigo,
y de todos los hombres, mujeres y personas en general que perdieron esta lucha silenciosa. Y si estas palabras logran que aunque sea una sola persona decida quedarse otro día, pedir ayuda y darse cuenta de que vale la pena, yo me voy a sentir bien toda mi vida. Y lo digo de todo corazón, tu vida siempre vale la pena vivirla. Porque lo que más miedo da es que muchos de estos hombres parecían estar bien, porque el suicidio no siempre viene de alguien que no deja de llorar. Algunas veces viene de alguien que sigue bromeando para hacer reír a todos, de alguien que sigue contestando mensajes, que sigue yendo a su trabajo, a la escuela, pero es alguien que dice, estoy cansado de todo, como si fuera una broma, pero en realidad pelea a diario, por meses, para no rendirse de verdad. Son personas agotadas de existir, que han perdido toda la capacidad para recordar lo que es estar vivo. Personas que en realidad no desean morir, solo desean descansar, desean callar a su mente, ya sea por un momento o incluso para siempre. Duele pensar en cuánta gente se pierde por esta batalla en silencio, mientras todos asumen que están bien porque nunca los escucharon pedir ayuda. Si tú estás viviendo esto, sé que hay noches donde existir se siente insoportable, donde existir duele. Noches donde la carga es tan pesada que cansa, que crea una versión rota de nosotros mismos, y más cuando aún así tenemos que seguir funcionando todos los días, porque somos hombres, porque es nuestro deber. Pero la forma en que te sientes hoy, créeme, no va a ser la forma en la que te vas a sentir siempre. De corazón, espero que puedas quedarte aquí el tiempo suficiente para que puedas descubrir que esto es verdad, que la vida puede ser diferente más adelante, diferente a esto, a sentirte hueco. Porque al final, estoy seguro de que todo puede cambiar, de que las cosas pueden mejorar, y que tu vida siempre vale la pena seguirla. Cuídate, y que Dios te bendiga. Y antes de irme, quiero decirte que si hay alguna situación, algo que estás cargando, o algo que te duele, déjalo en los comentarios. Yo lo voy a leer, y voy a tratar de ayudar en lo que pueda. Recuerda que no estás completamente solo. Aquí puedes encontrar algo que te pueda ayudar. Y no olvides, no asumas nada y siempre cuestiona todas las cosas. Nos vemos en la siguiente.